La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad. Muy buenas tardes tengan todos ustedes a estos nuevos y revividos foros de libertad que durante mucho tiempo se vinieron haciendo y desarrollando aquí en este espacio y en otros, pero que la pandemia y otras circunstancias nos hicieron parar un poco, y ahora pues las circunstancias internacionales del país nos hacen reactivar estos espacios que, con la ayuda de los amigos como Atanasio, aquí el doctor, nos pudieran enriquecer a la discusión pública de este tema que ahora vamos a tratar sobre los recientes resultados en Europa. Pero no solo eso, ¿no? Decíamos hace en la antemesa, en la antesala de este evento, platicábamos sobre pues la pertinencia de posponerlo un poquito más, porque eso nos dio mucha carnita para la discusión de los efectos que va a tener también esta decisión de Joe Biden de bajarse de la candidatura, la entrada pues ya prácticamente de Kamala Harris a sucederlo en la candidatura, pero también hay un mundo que ya no es el que vivíamos antes y que pocas veces se discute en Zacatecas sobre pues ya la falta de hegemonía. El mundo ya se está convirtiendo en un mundo multipolar, donde China tiene relevancia, donde Rusia tiene relevancia, y esos conflictos finalmente caen y repercuten en Zacatecas. Entonces hay cosas importantes que se deben de decir, analizar, porque la vida internacional sí tiene efectos en nuestro estado, y más allá pues también para comentar la discusión de temas tan importantes como el que vamos a abordar. Y por eso le agradezco a Atanasio Campos que esté aquí con nosotros, al doctor José Luis Pinedo también, muchas gracias, ambos colaboradores de la Jornada Zacatecas. Atanasio, que nos des tu punto de vista de la circunstancia global que pasa en nuestro planeta, las nuevas dinámicas que hay en China, en Rusia, el conflicto en Ucrania, para pasar pues también con las posiciones que nos diga el doctor José Luis Pinedo sobre pues lo que ocurrió en Francia, también lo que ocurrió en Reino Unido, y después pasar a las charlas y preguntas que ustedes tengan en el auditorio. Así que muchas gracias, bienvenidos a los foros de libertad, y Atanasio, el micrófono es tuyo. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias a ustedes por ocuparse un poquito de su tiempo en una tarde agradable de lluvia. Se nos invitó de parte de Raimundo Cárdenas a compartir con ustedes algunas reflexiones a partir de los resultados electorales, básicamente en dos países relevantes en Europa, Inglaterra y Francia. Pero yo, para no entrar en detalle en un análisis detallado de los resultados y los sistemas electorales, que tengo entendido que eso lo va a abordar de mejor manera José Luis Pinedo, yo quiero hacer un contexto general, porque los medios de comunicación difundieron hasta el cansancio que había habido un repunte de la izquierda, que el péndulo se estaba moviendo hacia la izquierda en estos dos países que influyen bastante en los ánimos y en las políticas a nivel continental. Yo quiero hacer un contexto y partir de la pregunta de qué izquierda estamos hablando. Es fundamental, porque damos por hecho que un partido que es sucesor del Partido Socialista, socialdemócrata, que sigue con ese nombre, sigue siendo de izquierda, aún cuando en su versión socialdemócrata pues ya renunció inclusive al estado de bienestar, que fue la mejor aportación de la experiencia socialdemócrata en Europa. Entonces, ¿hasta qué punto podemos seguir diciendo que estamos hablando de esa Europa, de esa izquierda? Entonces, si nos vamos a otras izquierdas que en los años 80, por ejemplo, los verdes, que tenían una posición bastante radical y eran verdaderamente pacifistas, y los comparamos con los sucesores que tienen el mismo registro
pues sus actuales líderes quizá en aquellos tiempos inclusive fueron de aquellos militantes radicales que se oponían a la colocación de misiles de alcance medio en Europa. Nos estamos dando cuenta que dejaron de ser totalmente pacifistas. Entonces, ¿de qué izquierda estamos hablando? Bueno, mi exposición la voy a hacer a partir de 17 tesis muy sencillas. Comienzo. Estamos viviendo en la plenitud de una orfandad ideológica de la izquierda europea a partir del desmantelamiento del bloque socialista. En lugar de construir un nuevo paradigma, se alineó con la ideología liberal triunfante, expresada fundamentalmente en los principios de una economía de libre mercado y las libertades entendidas en la tradición liberal burguesa. Eso es a lo que se ha ido acercando y haciendo suyas las banderas la izquierda, principalmente europea, que siempre fue un referente inclusive para izquierdas en otros continentes, inclusive que aquí en México llegaron a influir bastante. La izquierda europea dejó de ser un referente teórico e ideológico para otras izquierdas. En lugar de propugnar por la construcción de una nueva arquitectura de seguridad en Europa, a partir del desmantelamiento del bloque socialista y del Pacto de Varsovia, se sometió al discurso triunfante de la expansión de la OTAN y de políticas neocoloniales en África, Medio Oriente y Latinoamérica. Acordémonos de aquellos brillantes socialdemócratas como Felipe González, que fueron los que realmente expandieron el capital español, no solamente en México, sino en toda América Latina. Venezuela, en Argentina, aquí en México, no en una visión de compartir desarrollo, sino en una visión realmente de saqueo, que ha llevado a un presidente como el presidente López Obrador, que está lejos de ser un socialista, a cuestionar y a no impulsar una relación que realmente impulse a un nuevo nivel las relaciones con España. Eso como un ejemplo pues que nos toca a nosotros directamente. Entonces, esto es muy importante porque los socialistas o la izquierda histórica que se fue gestando a través de varias generaciones siempre tuvo como sustento en sus prácticas o trataba de sustentar sus prácticas políticas, sus análisis coyunturales o a largo plazo desde un respaldo filosófico sólido. Por eso siempre se hablaba de izquierdas marxistas. Ahora yo siento que estas izquierdas están totalmente divorciadas de un análisis fundamental y eso hace que se crean situaciones como las actuales que simple y sencillamente plantean que una posición de manual básica y sencilla es: Rusia invade a Ucrania, ¿qué dice el manual? Pues un país más poderoso invade uno más débil, pues hay que condenar a Rusia. Pero nos olvidamos del análisis histórico genitivo, de cómo se fue gestando ese conflicto. Ese conflicto es resultado de esa inacción de la izquierda, porque no se opuso a la expansión de la OTAN. Había que pensar en lo que estaba planteando, lo que quedó de la Unión Soviética, en acordar una nueva arquitectura de seguridad para todos. Podemos cuestionar a Rusia, a Putin, que es un tipo con ambiciones imperiales, que no es socialista, eso para mí no tiene relevancia. Pero tiene tesis que definitivamente una persona de formación de izquierda o solidaria no puede desdeñar. Por ejemplo, la seguridad no puede ser para una comunidad si no es compartida. No puedes tú tener seguridad si a tu vecino lo amenaza algo, porque esa amenaza tarde que temprano te va a llegar. Y esa es una de las categorías fundamentales que estuvieron planteando antes del estallido de la invasión de Rusia a Ucrania. En su orfandad ideológica, la izquierda europea abandonó como objetivo estratégico la eliminación de la explotación del hombre por el hombre. Ya nadie se acuerda de eso. Esa era la identidad socialista. ¿De qué manera nosotros estábamos un nuevo paradigma que siguiera manteniendo en el centro ese gran principio ideológico? Que era el que le daba la identidad del socialismo. Estos partidos en Europa, inclusive aquí nadie se atreve a hablar de la explotación del hombre por el hombre, porque se da por hecho que no puede existir
un sistema que sea capaz de medianamente o de aspirar a eso. Si ustedes recuerdan las grandes discusiones que se dieron en los años 70 con la alternativa del eurocomunismo, de la experiencia de la Revolución Cubana, de las experiencias guerrilleras en América Latina, en fin, en nuestro intento de renovación de la propia izquierda que venía de las tradiciones, si ustedes quieren, de una influencia muy fuerte de Moscú, se decía, cuestionando a la Unión Soviética o a la versión, vamos a decir, estalinista, entre comillas, de que no había una sola experiencia socialista válida. Entonces, esa misma gente hoy cae en ese mismo trampa de análisis teórico, porque una vez que se desmanteló el socialismo, la experiencia del socialismo soviético, se da por hecho que todas las experiencias ya no son posibles. Es decir, se tomó una experiencia como todas las experiencias, que era lo que se les cuestionaba a los teóricos de los manuales soviéticos. Entonces, lejos de hacer intentos por generar una nueva alternativa diferente, que recogiera lo mejor de esa experiencia, porque a mi punto de vista, esa experiencia con todo el sufrimiento que representó, es una experiencia fáustica de la humanidad. Creo que es la experiencia más impresionante que ha dado la humanidad, porque bueno, pues nos llevaron al cosmos de ser un país totalmente, venir de un 80% de analfabetos, de ser un país de que el capital extranjero y las aristocracias controlaban algunos centros, pero la inmensidad era la inmensidad de un campesinado prácticamente en un sistema feudal con peculiaridades rusas. Entonces, ese es un problema que tenemos siempre que tener en cuenta para poder decir de qué izquierda estamos hablando. Se sometió a las nuevas narrativas diseñadas, nadie sabe dónde, de una nueva subjetividad. De hecho, en una vulgar expresión del solipsismo. Todas estas narrativas de las nuevas identidades parten de un idealismo solipsista. Es decir, yo soy quien yo me percibo. Perfecto, pero sé consecuente con tu solipsismo. No reivindiques que yo te tengo que reconocer tal como tú te percibes en tu solipsismo. Eso era una disputa en la versión leninista de la filosofía. Combatió bastante sobre el solipsismo. Y ese solipsismo lo tiene como bandera ahora las nuevas izquierdas. De las nuevas identidades, así sean sexuales, alimentarias, roles, género, etc., convirtiéndose en instrumento de las nuevas técnicas de control social de los poderes hegemónicos en el mundo. A mí me sorprende, les digo yo, porque a mí me llegan directamente a la Secretaría cómo estas agendas se promueven con tanta fuerza, viniendo desde la ONU. Y si te atreves a cuestionar, ay de ti, porque así te va en tu carrera, en tu trabajo, en tus posibilidades movilidad. Estamos en una disputa de quién es mejor en lo políticamente correcto. Ese es ser de izquierda ahorita. Recordemos que el liberalismo, desde su origen, ha propugnado por disolver las verdaderas identidades como obstáculo al mercado y la valorización del capital. Las primeras luchas del surgimiento del capitalismo, las primeras grandes revoluciones, entre su bandera era disolver las identidades religiosas, con aspectos progresistas que nosotros podemos hacer nuestras, desde luego, sobre todo la libertad religiosa, pero el mercado iba sobre disolver esas identidades porque generan comunidad, y una comunidad siempre es más difícil de controlar o de manipular que un individuo, porque las comunidades se forman justamente para la ayuda mutua. Entonces generan mecanismos que no es fácil de disolver, y hoy estamos hablando en los términos de los teóricos de los años 70, como este francés Pelon, Pelentes. Ayúdame, órale, ya estoy bien. Hay muchos. Bueno, ahorita de la deconstrucción del todo. O sea, ahorita me acuerdo. Bueno, Foucault, exacto.
de desconstruirlo todo. Ok, perfecto. Tú tienes un sistema de dominación, lo tienes que desconstruir, pero ¿a cambio qué? Te quedas con los elementos disueltos, desvinculados, ya no funcionando en un sistema. Las identidades nacionales, acordemos, por un momento hay una etapa de la construcción de los mercados nacionales, de las revoluciones que tuvieron identidad, Juárez, con Juárez, que fue uno de los ácidos de esa generación reformista, que es yo creo que la generación más grandiosa que ha dado México, como pensadores, como políticos. Sin embargo, en sus tareas para conformar el Estado Nacional, el mercado nacional, pues iban sobre las comunidades indígenas, que han pervivido todavía. Las identidades comunitarias, las identidades laborales, eso es lo que estamos padeciendo. E inclusive las familiares, yo les comentaba ahorita en corto que no podemos nosotros dejarle al conservadurismo que tome la bandera de la defensa de la familia, porque no hay una entidad creada por la civilización humana que sea más genuinamente solidaria que la familia. Es la solidaridad del niño que no se puede valer por sí mismo, es la solidaridad de la pareja, es la solidaridad de la generación anterior, los viejos, es la solidaridad con lo que viene, es donde se forman muchos valores, y la izquierda la está cuestionando. ¿Por qué? Porque la familia sigue siendo un dique también donde el mercado no entra, porque la familia, el matrimonio, que es tutelado, es un valor tutelado, por eso se hacen leyes de protección, de cómo se hace el divorcio, de cómo se protege a la mujer por su papel en la maternidad, etcétera, etcétera, porque es un fundamento para cualquier organismo social. Y ahorita quien más lo está defendiendo en su forma tradicional es la derecha, se lo estamos dejando a Putin, y no queremos ver a Putin en pintura, pero parece que son más cuerdos ahorita. Claro. ¿Sí? Y yo les decía, a ver, en nuestra generación o una anterior de ustedes que son más jóvenes, ¿cómo aprendí yo a nadar? Yo aprendí porque mis primos o mis hermanos me llevaron al río y ahí aprendí. Ahora una pareja, para que su hijo aprenda, paga porque lo enseñen, es decir, incorporó al mercado una tarea que antes era de la familia ampliada. ¿Por qué se favorece y se alaba tanto las famosas parejas alternativas ahora? Porque ahora tú vives la maternidad, por ejemplo, en una caja de cristal encerrada, mientras que antes te capacitaba la tía, te capacitaba la abuela, te transmitía toda su experiencia y no pagabas. Esa era la solidaridad. Ahora por todo se tiene que pagar. Si tú tienes parejas que no tienen hijos, igual vas a tener que comprar un departamento. Es decir, se hace cada vez más, se pulveriza las formas comunitarias de solidaridad y todo se valora en capital a través del vínculo de mercado. O sea, como marxistas o como gente pensante, crítica, tenemos que cuestionarnos ese tipo de cosas. Simple y sencillamente estas narrativas las asimilamos de manera crítica y ahí vamos. ¿Por qué? Porque fácilmente se identifica como una posición libertaria. ¿Libertaria en qué sentido? ¿A quién apuntarla? Yo les digo otra cosa muy sencilla que yo aprendí en mis primeras lecturas marxistas. El valor de toda mercancía, decía Marx, es el trabajo socialmente necesario para producirla. Bueno, ¿cómo nosotros explicamos que nuestros padres, algunos que fueron maestros, algunos que fueron obreros, tenían la capacidad de, con su salario, en los años 60, mantener una familia numerosa? Y ahorita, una pareja que trabajan los dos, encuentran enormes dificultades para mantener un solo hijo, o en el mejor de los casos, dos. El principio del costo del valor de la fuerza de trabajo es el mismo, ¿sí? Obviamente se incorporaron muchas necesidades sancionadas socialmente, pero a lo que voy es, ¿quién ganó de todo eso? El capital. Incorporó a la mujer a la explotación, cuestionando la calidad de la convivencia familiar. Entonces vivimos vidas infelices eternamente, envilecidas, porque llevamos lo que era un refugio, ¿sí?, donde el amor se da por amor,
a meter las relaciones de tanto vales, tanto pago, tanto me das, tanto te doy. Así, la izquierda liberal suplanta por algo sucedáneo, que son las percepciones subjetivas, tan en boga hoy. El problema de las percepciones subjetivas es de que pueden ser satisfechas como los antojos, con sucedáneos que no son genuinos. Entonces, esto tiene que ver con lo que, si nos atrevemos a abordar también el tema de Trump y esto, es de que hay ahorita una confrontación del modelo de la economía virtual y de las sensaciones de los servicios con una economía real. ¿Por qué Rusia ha resistido más de 2 años en contra de la apuesta de Occidente? Iban a colapsar su economía en 2 o 3 meses. Porque no conocen la economía de Rusia, heredó una economía real, que ha sido capaz de contraponerse a un bloque que es 6 veces más grande en valor, sus Producto Interno Bruto, que ellos. Entonces, ese es un problema, un eje de la pugna que se está dando en Estados Unidos. Los demócratas, con su financiarismo, con el dólar como moneda central de pago a nivel mundial, con las grandes empresas tecnológicas, y el programa de Trump de reindustrializar a Estados Unidos si quiere seguir siendo un referente o un centro de poder, si no único, por lo menos de influencia mundial, que está llamado a ser. Pues es un gran país, con enormes recursos humanos, con una población grande, con una tradición de innovación, y eso nadie cuestiona que pueda tener. Estamos pues en una era de la pura y desconstrucción, según lo que ya decíamos, social, dejando el ácido puro sin construir absolutamente nada. Las grandes paraestatales y los servicios básicos como salud, educación, infraestructura, en aras de una eficiencia de mercado, y en contrapartida, eso lo apoyó la izquierda básicamente en todo el mundo, es decir, aceptamos que en el mercado se meta el tema de la salud y la educación porque es más eficiente que el Estado. Siempre fue una discusión, algunos resistimos más, algunos menos, pero observen España, observen Francia, de una u otra manera. No se acabó con todo, pero se avanzó bastante. ¿Sí? Y en aras de esa eficiencia de mercado, en contrapartida, ha hecho público lo íntimo, lo privado, nuestra sexualidad, que la traemos todo el día como carnaval. Yo creo que las sociedades primitivas o la supervivencia de expresiones de la festividad y de la libertad sin límites que se expresan en los carnavales en sociedades que por la escasez durante todo el año se privaban de muchas cosas, pues se daba un periodo de libertad y de bacanalia precisamente en los carnavales. Ahora lo queremos ser permanente, estamos en la sociedad del desenfreno permanente, ¿no? Las migraciones promovidas por el neocolonialismo, por un lado, los gobiernos de Francia, de Inglaterra, de Alemania, siguen manteniendo políticas netamente neocoloniales en África y en donde pueden. Estados Unidos, como mercado de las drogas, nos ha generado todo el problema de la inseguridad aquí en México. Y eso nos ha generado migraciones internas y externas, ¿sí? Entonces, como izquierda, sí defendemos la migración, porque de una u otra manera aquí en este estado, yo, como mi familia, todos tuvimos migrantes. Pero no es lo mismo la migración hacia Estados Unidos, para tener la misma bandera como izquierda aquí, a la que una izquierda en Dinamarca, que tiene escasos 6 millones de habitantes, llegan 100,000 personas del norte de África con tradiciones totalmente ajenas, que no se quieren socializar a la cultura de allá. Pues en cuestión de 10, 15 o de 1 o 2 generaciones, esas minorías pueden ser mayorías y darle totalmente vuelta. Entonces, la derecha, pues obviamente, estoy de acuerdo con José Luis, dice, pues ellos lo tienen muy fácil, simplemente cuestionan. De la derecha no hay que esperar una erudición teórica. Entonces sabemos que simplemente ponen dedo en el café y ya está, ¿sí? Pero de nosotros sí no se puede esperar lo mismo. Por eso tenemos que hacer una elaboración y tener y entender que en la Unión Europea, con su comisión y sus burocracias, no pueden decidir a rajatabla la cantidad de migrantes que debe recibir Hungría.
Y entonces demonizamos al primer ministro Víctor Orbán diciendo que es un fascista porque se opone a que su país pierda su identidad. Yo creo que como estadistas estamos llamados a defender ese organismo social que tiene una historia, que tiene una proyección hacia el futuro, en base a ciertos valores y a cierta identidad. Esto es normal. Entonces, ¿por qué la izquierda no le entra eso? Realmente, en serio. Se lo dejamos todo a la derecha. Así, en contrapartida, la derecha vive un renacimiento por apoyarse en rescatar los valores tradicionales como la vigencia de los estados nacionales, los valores tradicionales como el de la familia, y poniendo el coto a las migraciones que desconstruyen o alteran identidades nacionales, sobre todo en países muy pequeños. La derecha apela más a la legitimidad en Europa que la propia izquierda. ¿A qué me refiero? Es decir, en Europa se definen muchas políticas a través de lo que gente de derecha o de conservadora, yo no diría de derecha, conservadora como Orbán, plantean que las burocracias europeas imponen decisiones y no permiten que haya una contrapropuesta de los gobiernos que fueron legítimamente electos por sus poblaciones. Ahí hay una contradicción, se tiene que abordar de tal manera de que se encuentren equilibrios entre la integración europea general y las necesidades y los problemas también nacionales. Entonces, no nos sorprenda pues que ellos sean escuchados por gente que sufre este problema, porque imagínense, llega a un poblado de 5,000 habitantes, 200 personas de otro país con otras actitudes que no están integrados a la economía regional porque es muy pequeña, pues altera el orden, queramos o no. Entonces, pues obviamente esa población va a prestar oídos a quien pone el dedo en el renglón a esa derecha y por eso va para arriba los votos. Ay, Dios mío, me perdí. El 16, ¿dónde me quedó el 13? Que la misma izquierda cuestiona la legitimidad, estamos hablando, por tener los organismos supranacionales un exceso de facultades y no enfrentan la misma responsabilidad de las consecuencias de esas políticas ante los electores en los espacios regionales por estos políticos. Una cosa es de que tú tengas un mandato allá que se reside en Bruselas, las consecuencias las tiene que enfrentar el alcalde de la comuna, de una provincia o de un país. La posición de la izquierda europea ante la guerra de Ucrania es una posición simplista, ya les había dicho, de manual, lejos de ser resultado de un análisis coyuntural a la Gramsci o a la Lenin. No considera su origen y desarrollo, por eso cae en las trampas y se vuelve tan pro-OTAN como el que más. Yo les comentaba que, por ejemplo, el que dirige la OTAN era un radical de izquierda para los términos europeos de Noruega en su juventud. No era socialdemócrata. Inclusive él fue al Festival de la Juventud y los Estudiantes en 1985 a Moscú. Todavía Putin dice, cuando tuve encuentros con él como primer ministro de Noruega, una persona bastante sensata. ¿Y saben qué dijo ante la ofensiva diplomática que lanzó Moscú en diciembre de 2021, emplazando a Europa y Estados Unidos a crear una nueva arquitectura? Era una cantaleta desde los 90. Yo me encargué en la embajada de Moscú de estar reportando toda la posición rusa sobre la ampliación, la primera ronda que incorporó a Hungría, la República Checa y Polonia. Pero hizo un último esfuerzo por decir: o consideras mis preocupaciones de seguridad o va a haber problemas. Y la respuesta de Stoltenberg fue: entre Rusia, entre menos OTAN quieras en tus fronteras, más OTAN vas a tener. Yo, ¿por qué digo a la Lenin o a la Gramsci? Gramsci fue uno de los grandes teóricos de los análisis coyunturales situacionales para normar las políticas y las posiciones de los partidos de izquierda, socialista, comunista. Lenin, ¿por qué? Acordemos la posición en discordancia ante la Segunda Internacional, donde Lenin fue contracorriente y dijo: hay que convertir la Primera Guerra Mundial en una
guerra por el poder de cada país para acabar con la guerra. El primer decreto que firmó Lenin al tomar el poder en octubre fue el decreto de paz. Es una cuestión totalmente diferente a la que tiene que ser. Entonces, no se trata de repetir exactamente lo que sí, que seamos creativos en un nuevo contexto, en una nueva situación, porque estamos apoyando una escalada que puede llevar a un desenlace trágico. Ya lo dijo claramente Putin, lo ha dicho su élite. La pretensión de Europa o de la OTAN, a la cabeza de Estados Unidos, de derrotar estratégicamente a Rusia, significa para nosotros guerra civil interna con el corolario de la desintegración de las potencias occidentales en el territorio con el pretexto de controlar las armas nucleares y centrales atómicas, etcétera, que fue la pretensión de la guerra civil en Rusia, donde ya veían repartido el enorme territorio. ¿Por qué? Porque para Occidente, así disolvieron a Yugoslavia, es más fácil digerir y controlar pequeños estados grandes. Por eso no lo invitaron a la OTAN. O sea, Putin ahora ha dicho que su intención de ser parte de Europa en los términos liberales, él es un liberal, era tan sincera que llegó a exponerle a Clinton de que por qué no aceptaban a Rusia en la OTAN, y Clinton de primera le dijo que sí. Dice, en la tarde que me vuelvo a ver, después de que habló con sus asesores, dice, no. ¿Por qué? Muy sencillo. En la OTAN se tienen estándares de las armas. Esos estándares los impone y los controla ¿quién? Quien tiene la industria principal armamentista. Entonces Rusia no iba a dejar todo o echar a la borda toda su industria y convertirse simplemente en un consumidor de las armas occidentales. Obviamente ellos iban a impulsar su posición, porque ellos ya lo sufrieron con el desmantelamiento de la Unión Soviética. La Unión Soviética producía 250 aviones civiles al año, y después en los años 90 no producía ni uno ni dos. ¿Por qué? Porque los estándares se los impuso y se los aceptó la nueva élite gobernante, de tanto de ruido, de emisiones, etcétera, se los impuso Occidente y le dio aliento a la industria náutica de Francia y de Estados Unidos, básicamente. Y vean los problemas que trae que representa un monopolio, que un solo país controle la mayor parte de la fabricación de aviones. Un país que tiene poca población y el control de un mercado pequeño no puede ser productor de aviones. Tienes que tener una población suficientemente grande para que haya demanda de esos bienes tan carísimos. La izquierda europea, ante la emergencia de un mundo multipolar es, por decirlo menos, negativa o de plano condena la emergencia de este mundo multipolar. Si las grandes discusiones en Europa, por ejemplo, respecto a China ahorita, de si Europa se desvincula o no de la economía de China. Ahora, aquí hay enormes problemas, no lo pueden resolver. ¿Por qué? A ver, Estados Unidos tiene la tarea, vamos a decir, estratégica de derrotar a Rusia. Si no lo consigue, que va a ser muy difícil que lo consiga, a menos de que suceda una catástrofe se recurre al uso de armas atómicas, y ya nos traemos para contarlo, tiene por lo menos un objetivo mediano, que es eliminar como competidor a Europa, y lo está consiguiendo con la ayuda de los propios europeos. Es decir, la competitividad de Europa se basaba fundamentalmente en dos factores: energéticos y materias primas baratas de Rusia. ¿Sí? Toda la infraestructura energética de oleoductos, gasoductos se construyó durante más de 60 años. Desde los años 60 empezaron a construir esos oleoductos. Ya está, prácticamente quedan dos oleoductos, que por cierto hoy hubo una declaración muy fuerte de Hungría y de Eslovaquia de que Ucrania los quiere ya no renovar el permiso para el tránsito, que les llega a ellos el petróleo ruso todavía por esos oleoductos, pues que se vencen este año. Entonces Hungría dice, si no autorizas que continúe la llegada del petróleo, yo voy a bloquear las próximas ayudas de la Unión Europea para no. ¿Por qué? Porque esa posición de Hungría, pues es un país que ni tiene salida siquiera al mar. ¿De qué manera le va a llegar el petróleo a ellos para echar a andar su industria? Pues tenemos que entender que ahí va a haber se está emergiendo una fisura inevitable
a la cual se están alineando lo que algunos llaman lo que fue antes el imperio austrohúngaro, es decir, Austria con su política de neutralidad que la mantiene, Hungría y Eslovaquia, que también era parte de, no tanto la República Checa, no, Polonia no fue parte de este imperio, pero ahí están emergiendo fisuras precisamente por el papel que cada quien puede y debe de jugar. Entonces, Estados Unidos, ¿qué está haciendo? Sí se está reindustrializando, ¿no? Por dos vías. Una, porque muchas empresas que ya no pueden ser competitivas al pagar 4 veces más de lo que pagaban por el gas ruso, están intentando recolocarlas en Texas, donde tienen el precio del gas y del petróleo, que por lo menos elimina el costo del traslado en los famosos tanques. Entonces, ¿está ganando quién? Estados Unidos. ¿Sí? Y por la otra vía es de que, acordémonos que los grandes, Estados Unidos con la globalización colocó muchas industrias, una cantidad enorme fuera de su país, pero dejó unas muy importantes. Todo el tema financiero, la armamentista. ¿Qué les está diciendo Estados Unidos? Vamos a apoyar a Ucrania hasta el último ucraniano. ¿Con qué? Con todas las armas del mundo, a grado tal de que ya se vaciaron todos estos países de armas. ¿Qué va a pasar? Si hoy tenemos la declaración del nuevo primer ministro de Inglaterra diciendo que no se imaginaba el verdadero problema que van a enfrentar ellos como primer ministro de izquierda laborista en el tema bélico, que vamos a armarnos porque tenemos desafíos muy serios. Entonces, ¿a quién tienen trabajando a toda plenitud? Pues al sector armamentista de Estados Unidos. Por doble vía está ganando, pero pues, hay enormes problemas también en la propia economía y sociedad americana, de que ellos siempre han resuelto sus problemas, por ejemplo, de capacitación de recursos humanos a costa de los demás países. Es decir, ellos, como simplemente ofrecer un permiso de trabajo, una residencia, tienen la capacidad de traerse un matemático que ellos no son capaces de formar, un ingeniero. Entonces, cuando ellos se dan cuenta, por ejemplo, en la pandemia, que se quedaron sin chips, que pararon varias industrias, se dan cuenta que el 70% de los microchips están en donde, en Taiwán, que puede ser invadido por China y se quedan sin el 70%, paralizan todo. ¿Qué hacen? Le dicen a la propia empresa más importante de Taiwán que en Phoenix construya una con 20,000 millones de dólares, fue la inversión proyectada de manera inicial. Pero se han estado tardando mucho en avanzar porque no tienen los ingenieros debidamente preparados para eso. Entonces, todas estas cuestiones son las que están en pugna en Estados Unidos en los dos proyectos, demócratas y republicanos. Entonces, en pocas palabras, la izquierda europea se ha alineado con singular alegría al poder unipolar de Estados Unidos. Bueno, pues creo que esos eran los temas que yo quería más o menos abordar. Ya la parte concreta pasará el doctor José Luis Pinedo y las intervenciones de ustedes. Muchas gracias. Y ahí disculpen lo disperso, pero... No, muy interesante, estimado amigo, para pasar ahora de este contexto global con datos y posiciones muy interesantes a lo que nos digas específicamente para Francia y el Reino Unido, estimado doctor. Y lo que se le ocurra. Muchas gracias. Muchas gracias. Es una gran distinción que me hayan invitado y estar con Raya aquí en este evento. Muy valioso porque estos eventos son pocos y la verdad que la izquierda necesita elaboración, capacidad de elaboración, y eso es algo de lo que no tenemos. ¿Por qué importa Europa en el mundo? Seguramente nos importa porque estamos, para empezar, porque estamos aquí, estamos interesados en lo que pasa en Europa, pero particularmente porque México está siendo observado desde muchos puntos del planeta, y la izquierda, o los pseudo izquierdosos, porque ya la izquierda ya no es legítima, pues están muy interesados en lo que pasa en México. Lo dijo Mélenchon en el discurso después de que ganó el nuevo Frente Popular en Francia. Necesitamos el éxito de Morena
necesitamos el éxito de AMLO. Lo necesitamos, porque no tenemos ningún lugar en el mundo fuera de América Latina donde seamos capaces de apoyarnos para decir, miren, esto funciona. Esto funciona cuando la prioridad es el pueblo y los pobres, y no cuando se deja al rico enriquecerse siempre. Entonces, eso da cuenta de que en mismo Europa los líderes de izquierda dan cuenta de que hay una experiencia aquí de la cual hay que asimilar muchas cosas. Bueno, un poquito de contexto sobre Europa. Como ustedes saben, había ya 3 décadas sin competencia en el mundo. La globalización marchaba sobre ruedas, pero inesperadamente el crecimiento se estancó y particularmente Europa cayó en una crisis cada día más profunda e irreversible. Esta crisis ya había sido prevista desde el 2008 por algunos economistas capitalistas mismos. O sea, no era algo desconocido, pero los gobiernos o no lo ignoraron o lo subestimaron. El problema del crecimiento en los últimos años en las propias potencias es insignificante e incluso negativo. Alemania, por ejemplo, la tercera potencia mundial y la primera europea, con el 10% de las empresas generaba el 30% del Producto Interno Bruto de Europa y era el motor económico de la Unión Europea, y hoy encabeza el estancamiento económico. En el 2023 tuvo un crecimiento negativo de 0.5%. Reino Unido, la segunda potencia europea y la sexta potencia mundial, monarquía parlamentaria gobernada por conservadores, tuvo un crecimiento tan solo del 0.5%. Francia, gobernada por Macron, que se disfraza en el centro, pero que es thatcheriano desde mi punto de vista, tuvo un crecimiento de 1%. Italia, gobernada por Giorgia Meloni, de ultraderecha, cuarta potencia europea, tuvo un crecimiento del 0.7%. Países Bajos, liderada por el liberal Mark Rutte, octava potencia europea y 17ª mundial, tuvo un crecimiento de 0.6%. Suiza, gobernada por la ultraderecha, tuvo un crecimiento de 0.9%. La inflación ha sido superior al 4%. Si hablé de crecimientos negativos o de 0.1, 0.2, 0.7, 1% máximo, entonces es obvio que la inflación es mucho muy superior al crecimiento y el desempleo entre 4 y 11%. Entonces son datos que nos sitúan cómo está Europa en este momento. Y un problema fundamental es que el crecimiento económico no lo es todo. El crecimiento económico es, digamos, un precepto que se sigue en todo el mundo, pero para mí es algo que es irreal. ¿Por qué? Porque el Producto Interno Bruto excluye el desempleo, excluye muchos problemas sociales y solo se basa en incluir rendimientos de las ganancias, y las ganancias incluyen ganancias financieras, y las ganancias financieras pues son réditos o intereses que gana el capital financiero, mucho del cual es ficticio, es especulación, el resultado de la especulación. Bueno, hay otro motor en el crecimiento que es la deuda, y la deuda en el mundo en el 2023 ascendió a 307 billones de dólares, 307 por 10 a la 12, son billones en el sentido latino. Mientras tanto, el Producto Interno Bruto fue tan solo de 107 billones, o sea, quiere decir que la deuda representa el 295% del Producto Mundial Bruto. Entonces, esto significa que se está produciendo menos que lo que resulta el aumento de la deuda. Los países más endeudados del mundo son justamente las potencias mundiales. El primero, Estados Unidos, China,
aunque China sí tiene un crecimiento real del orden del 5%. Japón, Francia, Reino Unido, Italia, Alemania, India, Canadá, España y Brasil, ese es el orden. México queda por allá, el lugar número 13 me parece. Y en ninguno de los países con deuda superior al 100% del Producto Interno Bruto, la inflación es menor que el crecimiento. ¿Se entiende esto? La inflación menor que... La India, Filipinas y China son los únicos que tienen mayor crecimiento que inflación. Son los únicos. Y como veamos, es algo paradójico porque la India tiene 1.428 millones de habitantes. Pero eso sí, tiene una deuda que es inferior al 100% del Producto Interno Bruto. Filipinas tiene 117.3 millones, su deuda es baja, 58.51%, y tuvo un crecimiento de 5.3%, inflación 3.6%, crecimiento mayor que la inflación. China, con sus 1.416 millones de habitantes, su deuda no es tan grande, 70% del PIB, porque tiene una dinámica impresionante. Tuvo un crecimiento del 5%, una inflación del 0.9%. Esto refuerza el argumento de que es mejor vivir sin deuda, porque la deuda es un instrumento de estratificación del mundo, es una camisa de fuerza de los países, de unos países más que otros, camisa de fuerza sobre todo para los del tercer mundo y el mundo desarrollado, porque a diferencia de Estados Unidos, Japón y las grandes potencias no pagan su deuda, nomás la inflan. Como crece aparentemente el Producto Interno Bruto en lo general, no se disfraza ahí que realmente está creciendo la insolvencia. Sin embargo, los problemas generados pues, por todo este estancamiento económico pues, han generado mucho descontento y desesperación social y más que nada dificultades para que la gente pueda vivir con una cierta solvencia. Y en los datos que yo presenté anteriormente se puede ver que se han intentado gobiernos de todos tipos, ultraderecha, liberales, conservadores, socialistas, y ninguno resuelve el problema, ni del crecimiento, ni de bajar la inflación, y mucho menos de reducir el desempleo. La pregunta, sobre todo para economistas, sería: si la economía mundial está creciendo, ¿cómo explicar que los fondos de inversión, si la economía mundial está estancada, ¿cómo explicar que los fondos de inversión y las bolsas de valores tengan un crecimiento continuo espectacular? La única manera es decir que el crecimiento del capital financiero es artificial. Entonces, una solución para el mundo sería, pues entonces el capital financiero tiene muchísimo dinero, pues con eso se resuelven los problemas del mundo. 10% cuesta el cambio climático, pues ellos lo tienen. Entonces nomás sería buscar el mecanismo para trasladarlo. Sin embargo, el capital financiero no es real, en su mayor parte son papeles, es ficticio. Ese es un problema. Las potencias mundiales, con sus sacrosantas democracias, porque se dice mucho que la democracia hay que defenderla porque es el pilar del desarrollo y no sé cuántas cosas, con todo y eso, la deuda no tiene resuelto el problema del restablecimiento de las economías. Y la economía de mercado menos sería una solución si tuvieran que pagar el daño que se le hace a la atmósfera y al medio ambiente, que como dije hace ratito debe costar del orden del 10% del PIB mundial. Entonces, si el crecimiento es 1% o menos, si le agregamos el daño que se le hace a la atmósfera y al medio ambiente, pues quedaría en menos 11, menos 12%, ese famoso crecimiento. Por eso, los foros son artificiales, las COPs, las conferencias de parte de la ONU, son puros espectáculos turístico-políticos para decir que se está combatiendo el cambio climático. Sin embargo, no hay nada de realidad, solo es pura ficción. Bueno, ahora sobre el tema, como todos sabemos, este es un año electoral en muchísimas partes del mundo y ocurrieron eventos inesperados. El triunfo del Partido Laborista en Reino Unido, el triunfo de
la izquierda se tuvo que reconocer y dejar sus disputas mezquinas y superficiales, que se reconstituyó en lo que se llamó Nuevo Frente Popular. Y en Francia ganó las elecciones, ganó 32%, 31.5%, pues es ganar, pero en forma relativa, o sea, sigue siendo insuficiente. Y por otro lado, en países gobernados por la derecha, como Suecia, Dinamarca y Finlandia, en las elecciones europeas, la izquierda y los partidos verdes lograron subir un poco su votación. ¿Por qué? Porque hay euroescepticismo de mucha gente. O sea, ya se dieron cuenta de que la Unión Europea no resuelve el crecimiento económico de Europa. O sea, no sé por qué los medios le llaman de izquierda, pero en realidad pues el mundo es liberal. Bueno, en Francia fue sorprendente que la izquierda ganara, porque en las elecciones europeas ganó con un cierto margen Rassemblement National, que es liderado por la hija de Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, y ella, esta fracción obtuvo el 32.3% de las votaciones en Francia de las elecciones europeas. Con ese 32.3% logró 30 diputados, 30 eurodiputados de los 700 y tantos. Pareció un número importante, y entonces se pensaba que era imposible ganarle. El partido de Macron, que se llama Ensemble, se puede traducir como Juntos, logró tan solo el 14.6%, es un ridículo 14%, siendo la fuerza que gobierna Francia. Pero surgen preguntas importantes. Con el nuevo Frente Popular obtuvo 182 de los 577 diputados de la Asamblea Nacional. O sea, un número importante, pero ridículo. El Rassemblement National 143 y el partido de Macron 168. Entonces está muy partido ahí la Asamblea Nacional, de tal manera que va a ser imposible que logren instrumentar una política, y al contrario, para Macron es muy cómodo, porque él va a pretextar muchísimas cosas por no hacer cambios importantes en la economía. Va a decir, no me dejaron en la Asamblea Nacional. Y bueno, él está en una posición magnánime de que él no quiere dejar el poder, simplemente no ha podido nombrar al primer ministro que se encarga de los asuntos internos, porque él no ha querido, porque no quiere perder imagen durante las Olimpiadas. Entonces, ¿hasta cuándo lo va a hacer? ¿Quién sabe cuándo lo vaya a hacer? Por lo pronto en las Olimpiadas no. La única figura, porque es la de él, que ha estado un poquito mayugada. Su papel en Europa ya cambió. Él se sentía el carismático, el que tenía discurso para liderar, que era un neo-Napoleón, no en el sentido de conquistar con guerras, sino de conquistar con discursos, y ensalzando mucho que la Unión Europea es una fortaleza en todos los sentidos, cosa que se está viendo que no es para nada cierto. Ahora bien, sobre el problema de la izquierda, estoy completamente de acuerdo con Atanasio, pues está desdibujada, no tiene identidad. Pesan sobre la izquierda muchas cosas. Una de ellas es que es difícil definirse de izquierda en Europa. La etiqueta pesa mucho. La lucha política ha sido muy agresiva, diríamos encarnizada. El término izquierda ha sido utilizado para satanizar, se utiliza en forma clasista, sinónimo de anticapitalista, comunista, amigo de Putin, y los partidos sistemáticos, incluso ellos han tirado del centro hacia la derecha, y los socialistas de la izquierda al centro, en el mejor de los casos. Y eso lo vemos en el PSOE en España, eso lo vemos en el Partido Socialista en Francia.
y podríamos hacer el recuento de todo lo que hay. Podemos, en Francia, Ensemble, el mismo La France Insoumise de Lechon, pues no tiene nombre de partido en ningún momento, y realmente empezó como un movimiento de los Gilets jaunes, los chalecos amarillos, que fue el movimiento que realmente se enfrenta de manera directa con Macron. Desgraciadamente a Mélenchon se le ha satanizado mucho por su estilo. Para mí, digamos que es un López Obrador, y entonces es muy fácil de tachar de mesiánico, etc. Y la verdad, pues es un gran líder. Sí, sin embargo, pues es el único, yo creo, que hasta el momento está saliendo, dando la cara por la izquierda como gente de izquierda, abiertamente. Los demás pues solo son etiquetados por los dedos. Y luego viene el problema de la posición respecto al mundo belicista que estamos teniendo en este momento. A mí me gustó mucho una analogía que hizo Ina y Genova en un foro en España, no sé si voy a decir cosas que ustedes ya saben, cuando recién estallaba la guerra en Ucrania. Bueno, un poquito de contexto, como ustedes saben, los medios occidentales dieron mucho énfasis en la brutalidad de Rusia, país que en ratos pintaban como poderoso y en ratos como fácil de derrotar, y por el contrario Ucrania como país que en ratos pintaban como víctima, pero en ratos pintaban como heroico porque iba a derrotar a Rusia fácilmente en cosa de semanas o meses. Bueno, el caso es que para justificar la ayuda de la OTAN, la Unión Europea, y la ayuda de la OTAN y de la Unión Europea, se hacía la analogía que cómo no ayudar al más pequeño, más débil en una disputa como esa. Y Génova resaltó que sí había otra cosa que hacer, que era equivalente a ver el pleito de dos niños en la calle, uno de los cuales, el grande, le golpea al más pequeño. ¿Qué hay que hacer? ¿Pasarle un bate o un cuchillo al chiquito para que se defienda, o separarlos para que no haya daños? A nadie se le ha ocurrido que lo que había que hacer era separarlos. Esa analogía me gustó mucho y yo creo que es muy elocuente, porque el mundo entero estamos en esa lógica. Nos contaminamos con la propaganda, porque no hay otra forma de decirlo, occidental, de que el malo es Rusia y el bueno es Ucrania, y entonces hay que darle todas las armas del mundo y ayuda financiera, ayuda entre comillas, porque ya vemos que BlackRock ya le está cobrando a Ucrania el dinero que le debe de 2 años que le ha prestado. Entonces, pues más que nada todo es geopolítica. Esto habla mal de la política, de los políticos de todos lados. Reina el arribismo. Imagínense, 670 diputados en la Cámara de los Comunes, 577 en la Asamblea Nacional, 770 diputados en el Parlamento Europeo. Y en muchos países como Francia se vale tener 2 puestos o más. Se vale ser diputado de la Asamblea Nacional y al mismo tiempo diputado en el Parlamento Europeo, y ser al mismo tiempo mayor, o lo que sería el presidente municipal de su ciudad. Todo eso se vale. Emmanuel Jospin, él no oculta sus ingresos, él tiene ingresos como expresidente, como jubilación como expresidente, tiene una cantidad de unos 6.000 euros por mes, y tiene otra cantidad como otra jubilación como es diputado, en fin, y en total él recibe como del orden de 12.000 euros por mes, 12.240.000 pesos equivalentes. Bueno, pues a lo mejor nuestro gobernador los gana, ¿verdad? Sí. Entonces, les decía, esto habla muy mal de la política. En la política es un modus vivendum en el mundo entero, y los políticos no están para transformar las cosas, están porque ahí quieren estar. Y luego, una vez
por ejemplo, hubo la disolución de la Asamblea Nacional en Francia, entonces los partidos pues tienen que ahora ver la manera de seguirles pagando sus cuadros. Ya no van a ser diputados, pero ni modo de mandarlos al desempleo. En muchos casos sí, pero en otros casos hay que protegerlos. Entonces pues ellos tienen que negociar. Entonces, eso es lo que hay detrás de todo esto, ¿no? Partidos de derecha, de centro, de izquierda apoyan la guerra en Ucrania, le atizan a promover la escalada de la guerra en Europa, el aumento del presupuesto en la defensa incluido, y están sopesando en este momento el servicio militar obligatorio. Es decir, adoptan la propaganda que ha construido la OTAN y los medios occidentales de que Rusia quiere invadir Europa y por eso hay que combatirlo, cosa que es absurda. Cierto que Rusia tiene ya ocupado, no sé si 40%, 30%, ¿sí?, del territorio ucraniano, pero a este paso llevan 2 años. Entonces, ¿cuándo ocuparán el total de Ucrania? Faltaría, no sé, unos 10, 15 años, ¿no? Ahora, ¿cuándo ocuparán a Europa? Y menos contra su voluntad, porque ellos han ocupado territorios donde hay rusos, donde los rusos quieren que los defiendan, pero nada más. Bueno, el descontento social ha hecho que haya ligeros cambios en el espectro político, pero son ligeros, esos que ya les comentaba. Sin embargo, la política es otra, las decisiones son unas. Los diputados del Parlamento Europeo acaban de renombrar a Ursula von der Leyen presidenta del Parlamento, una persona que en los 2 años pasados, sobre todo, antes se disfrazaba de que preocupaba el cambio climático y esas cosas, ¿no? Ahorita no, es simplemente una correa de transmisión de la OTAN. Eso está promoviendo que Europa se prepare para una guerra de 10 años con Rusia y que toda Europa siga apoyando financiera y militarmente a Ucrania. Entonces, pues ese es el escenario. El pacifismo brilla por su ausencia en la mayoría de los partidos y grupos políticos y en casi la totalidad de los líderes políticos. Estados Unidos y la OTAN llevan tiempo creando un enemigo falso a Europa para que ésta se vuelva a invertir en defensa, se reactive el mercado de las armas, cosa que beneficia a la industria armamentista de Estados Unidos, como ya lo decía Atanasio. El problema es que la guerra ideológica de Occidente se ha intensificado y ha ganado. De hecho, es la que está ganando desde hace años. Y atreverse a señalar una versión contraria, pues es realmente una cuestión muy usada, que pocos se atreven a plantear. Decía yo, el único partido que se ha atrevido a cuestionar la OTAN, según yo, es el de Mélenchon, la France Insoumise. Atanasio me corrige que no es cierto, que ellos también le están atizando al financiamiento de la guerra en Ucrania, que lo único que se opone es a no enviar soldados, ¿no? Pero de cualquier manera todo el resultado de que la gente se cuadra, de izquierda y de derecha se cuadran con la OTAN y con la propaganda ideológica que nos ha invadido hasta nosotros, ¿eh? Bueno, habría que matizar un poquito, ¿no? Una forma de satanizar a las izquierdas es que se inventó la teoría de la herradura. La herradura, esa la inventó Macron, de que el espectro político es como una herradura de izquierda a derecha y que los extremos, la izquierda y la derecha, se asemejan mucho. ¿En qué se asemejan mucho? Pues en que ambos están en contra de los extremos, están en contra de seguirle metiendo dinero a la guerra de Ucrania. Marine Le Pen lo dice, lo ha declarado, y Mélenchon, según yo también, de tal manera que ellos dicen, bueno, por razones diferentes. Mélenchon porque es pacifista y Marine Le Pen porque a ella le parece que es un derroche. Y además, en cierta manera, lo
que defiende es que Rusia tiene razón en defenderse, y ese es un argumento diferenciado. Sin embargo, pues hay otra diferenciación más profunda. El partido de Marine Le Pen, Rassemblement National, oportunistamente se declaró pro-sionista para desprenderse de la etiqueta de antisemitista que había impreso su papá, Jean-Marie Le Pen, el fundador del Frente Nacional, el antecesor de este partido. Él se declaraba antisionista, pero entonces Marine Le Pen llegó a la conclusión de que eso no les beneficiaba y que había muchos judíos en Francia y entonces había que atraerlos. Y entonces ahora está del lado de los judíos y está del lado de Israel y es anti la ayuda a Palestina, cosa muy diferente de Mélenchon. Entonces no es cierto que los extremos se unan. Sin embargo, pues la guerra ideológica a eso los ha llevado. El partido de ultraderecha, de Marine Le Pen, pues es abiertamente antimigrante, responsabilizan de la inseguridad a los migrantes, cosa que habría que analizar. A lo mejor debemos de hacer o de promover cuando menos un análisis sobre la migración y los problemas de seguridad, que son la inseguridad en el mundo es muy parecida. En Francia los índices de inseguridad son ligeramente más grandes que los índices en México, y cosa que no se sabe. Violaciones de las mujeres, 14 por semana, y resultado, sí, muchos son, proporcionalmente, la mayor proporción, del orden del 30%, son hechas por gente que provino de norte de África, pero que en este momento realmente son franceses desde el nacimiento. O sea, pasa un fenómeno que pasa en Estados Unidos. En Estados Unidos los hijos de los emigrados, pues muchos de ellos se sienten gringos, y defienden a Estados Unidos a capa y espada. Y allá igual, los hijos de magrebinos que llegaron a trabajar hace años, pues ya tienen nacionalidad francesa, pero ya no siguen las tradiciones porque se avergüenzan de sus papás tienen trabajos de muy bajo perfil, lavan baño, recogen la basura, en fin, entonces no hay manera de estar orgullosos de los padres, y entonces ellos pues ya forman pandillas y castas y no estudian, no van a las universidades, y viven del seguro de desempleo. Ellos ya no siguen la tradición de no tomar vino como sus papás, no siguen la religión, entonces son algo diferente, y esos son encargados de mucha parte de la criminalidad. Y entonces integrarlos, que es un gran problema, yo creo que es uno de los retos que hay ahorita en el mundo. Los políticos están concentrados en parchar el sistema económico y no precisamente en resolver problemas fundamentales como la desigualdad, el empleo, homogeneizar el nivel de vida. A diferencia de la izquierda, tiene que pensar, tiene que elaborar, tiene que idear una sociedad más justa, tiene que ir a los principios filosóficos, recuperarlos, y es algo que ha estado ausente por algunos años. ¿Cuáles son las claves para cambiar la situación? Bueno, en primer lugar podría surgir una pregunta: si la izquierda gobernara, ¿qué haría? La izquierda es altamente criticada diciendo: tú no propones, tú solo criticas, tú solo exiges, cosa que en el espectro de las izquierdas es cierto. Aquí lo vimos en Zacatecas, el Partido Comunista nos proponíamos gobernar, nosotros no, exigir, el Barzón negociar, en fin, el Frente Popular, acuérdense cómo era, pues igualito está así el espectro de la izquierda. Entonces la izquierda no se propone mucho. El problema de, ¿y si yo estuviera en el gobierno, qué haría? Es uno de los grandes vacíos que hay. Algunos sectores, yo digo, Mélenchon sí lo hace, o sea, sí se propone ver cómo le haría para resolver los problemas. Ahora,
A corto plazo yo creo que AMLO está dando algunas pautas, esta de primero los pobres y subir el salario, allá sería fundamental. O sea, si el problema es que el ingreso no es suficiente, pues hay que subir, que los servicios asistenciales y públicos han bajado de calidad, pues hay que subirlos de calidad y para eso se necesita mayor presupuesto. Y para mayor presupuesto, aquí la tenemos más fácil, porque aquí con un control fiscal más estricto, con evitar que la gente no pague sus impuestos, sobre todo los más ricos, se oxigenó mucho al país. Pero en un país como Francia, donde la gente paga indefectiblemente pero no se ajusta. ¿Y por qué no se ajusta? Porque por un lado la burocracia es muy grande, los partidos políticos se llevan mucho dinero, entonces realmente no hay suficiente dinero, entonces hay que su margen de maniobra es menor, ¿eh? Aquí por un rato vamos a tener, pero ya cuando toda la gente pague en México sus impuestos, cuando toda la evasión se resuelva, que los grandes millonarios paguen, entonces ahora ¿cómo le vamos a hacer? Porque si aumentamos el salario, pues ¿de dónde tiene que salir? Entonces obvio se necesitan a largo plazo pensar en otras cosas. ¿Cuáles son esas otras cosas? Bueno, pues cambiar el modelo económico del país, del mundo, incluso cómo resolver el problema de la migración. López Obrador tiene razón en decir, si hacemos que la gente se quede en sus países, hay que fomentar que tengan condiciones de trabajo, ingresos allá, eso hay que hacer. Esa sería la solución, para que no vengan con sus costumbres y todos a incomodar a las grandes esferas del supuesto desarrollo. Entonces, y para eso pues, se necesita transitar en otra dimensión. Yo diría que para eso hay que recuperar algunos preceptos fundamentales que se manejaron a principios del siglo pasado, en la Declaración de Filadelfia. Lo que decía Roosevelt: el trabajo no debe ser una mercancía, la pobreza constituye un daño para la prosperidad y debe haber trabajo para todos y participación de los beneficios sobre todos. Y para eso se necesita que los grandes capitales paguen impuestos, porque la riqueza es generada por el trabajo, no como se cree que es generada por los rendimientos del capital financiero. Ahorita está muy de moda el decir, no ahorres, invierte. Y eso de invertir, ¿qué significa? Meter el dinero a la bolsa para que de manera automática supuestamente gane, pero esa ganancia no tiene respaldo en riqueza. Si no hay riqueza, pues eso es artificial. Entonces una de las experiencias fue lo que hizo Franklin Roosevelt para resolver la crisis del 29. Los impuestos en 1936 aumentaron al 79% de las ganancias, en el 41 al 91%, y con eso se restauró la economía en Estados Unidos y de ahí se empezó a oxigenar otros países. Y los ricos no dejaron de ser ricos porque era sobre sus ganancias, a nadie se le quitaba nada, y eso no era socialismo, era en un país capitalista. Y eso es lo que se debería hacer, según yo. Más se necesita una nueva regulación económica mundial. Es necesario rescatar la economía a partir de la imposición de los grandes capitales. Es necesario contener el mercado financiero, que ese nunca pierde, y combatir la especulación a nivel mundial, combatir la especulación. Es necesario un nuevo acuerdo Glass-Steagall, es decir, que haya separación de las funciones de los bancos, que haya solo bancos de depósitos y bancos y organismos financieros, sino que ahorita que meten todo el dinero junto y es una revoltura que nadie entiende, y justamente es un mecanismo de evasión de impuestos y hasta de lavado de dinero. Entonces eso es fundamental. Hace falta poner un impuesto
que se llamó el impuesto Tobán. Esta es una iniciativa de un economista a las transacciones financieras, porque un inversionista puede tener su dinero en la mañana en un fondo de inversión y en la tarde pasarlo a otro lado y ganó dinero, pero ¿cómo que lo ganó? O sea, ¿qué riqueza pudo haber generado ese dinero si lo pasas el mismo día o una semana después, si nunca llegó a convertirse pues en algo productivo? Entonces, una manera de evitar que eso suceda es cada vez que muevas tu dinero, pagas. Entonces la gente ya está menos tentada a cambiar su dinero. Ese es el impuesto Tobán. Y hace falta seguir combatiendo los paraísos fiscales, que mucho daño le hacen a toda la economía mundial. Y algo muy importante, si queremos reducir la migración, es necesario que la gente se quede en su país. Y para que se quede en su país sería fundamental condonar la deuda externa a todos los países del tercer mundo, que son realmente los que pagan, porque los primeros países no pagan, se autoprestan ahí, imprimen bonos del tesoro y billetes a granel, y entonces ellos sortean su problema, pero en realidad se están alimentando sus economías con un dinero que no existe y cobrándoles a los países pobres. Y eso es fundamental, y esto ya ha sido propuesto, esto ha sido propuesto desde fines del siglo pasado y principios de este. Lo único que hay que hacer es que alguien lo tiene que rescatar, pero primero tenemos que darlo a conocer. Pero fundamentalmente, a lo mejor esto no sirve de gran cosa, pero para lo que sirve es para pensar y para reflexionar. Para mí es muy sencillo ser de izquierda. Para ser de izquierda se necesita la identidad de izquierda, y la identidad es propia de todo el que es humanista, que es pacifista. Es necesario esos dos criterios, pero la condición es que será asalariado. A mí me enferma que haya gente que es asalariado y sea de derecha, es una aberración. Me enferma que haya universitarios que digan, no, pues yo voté por Xochitl porque López Obrador me desencantó, no cumplió con mis expectativas. Y luego ve uno las estadísticas y se da cuenta que en realidad en la gente con estudios universitarios ganó Xochitl, si lo saben, ¿no? Con 44%, y Claudia con 43%, y Jorge con el 13% restante. Entonces, ¿qué significa? Que la gente con estudios es la menos reflexiva. Eso es absurdo. Entonces, sí, ¿por qué? Porque en la guerra ideológica que se ha impreso en todo el mundo, se ha impreso, entre otras cosas, el clasismo. El clasismo es algo, el que tienen un cargo ya se sienten superiores, el que, en fin, unos cuantos pesos y ya se sienten burgueses, y cosas que han distorsionado todo, pero eso ha sido alimentado premeditadamente. Sí, eso es una cosa que tenemos que criticar. ¿Qué se ha hecho con el SNI, con los PROMEPs en las universidades? Acallar a la clase intelectual. Yo critico abiertamente a la Unidad Académica del Desarrollo, tiene no sé cuántos SNI nivel 2 y 3, muchos de ellos extranjeros. ¿Quién conoce sus trabajos? ¿Qué influencia tienen? ¿Dónde están sus trabajos? ¿Para qué sirven? Pues para concursar y estar en el SNI. ¿Pero dónde están? En su escritorio o en revistas que nadie lee. Pero ¿cuál ha sido el motivo de esos programas? Es controlar. Es preferible tenerlos ahí picando piedra y haciendo que hacen. Sí hacen, pero es algo que no le molesta al sistema. Entonces es acallar la intelectualidad. En México, yo digo, no se mató a los intelectuales, se les dieron unas migajas para que se entretengan, y ya a este país no le sirvan ni lo hagan pensar, y eso es un gran problema. Muchísimas gracias, disculpen si no estoy mal. Muy interesante las dos posturas, las dos visiones. Y una pregunta para los dos es,
para no dormirnos en los laureles en México sobre la izquierda, ¿cuál debería de ser la agenda que debería encauzar la izquierda en este escenario internacional que ustedes nos dicen, ¿no? Donde hay complicaciones, como dice Atanasio, o sea, andamos quizás defendiendo libertades y abandonamos la lucha por la familia. Andamos viendo otras cuestiones que a lo mejor a la gente sí le interesa y que la izquierda ha dejado. Entonces, no sé, 5 puntitos que nos puedan decir de las luchas por la nueva izquierda que Zacatecas y México debería de banderar. No digo de Morena Zacatecas, porque quizás ahí vamos a entrar en un debate si es izquierda o no, pero creo que quienes estamos aquí, coincidimos con el periódico, la Jornada de Zacatecas, pues sí quisiéramos ciertas líneas de acción, de luchas en el horizonte, frente a lo que ustedes ya nos explican que pasa en Europa y en el mundo. Muchas gracias. Ya empezamos con eso. Sí, sí. Yo creo que aún en las condiciones de los límites que nos impone el sistema, yo creo que hay una ausencia todavía de un proyecto a largo plazo de desarrollo. Ya no hablemos de eliminación de la explotación de lo crónico, olvidemos eso. Por ejemplo, yo creo que buena parte del desarrollo que ha estado impulsando el imperio unipolar de Estados Unidos, un imperio tiene sentido para que otros le tributen, han sido las famosas plataformas digitales. Entonces la izquierda tiene desde hace rato, yo hice propuestas desde que empezó el gobierno de López Obrador, pero pues, como dicen en mi casa, mi abuelita decía, yo soy la más vieja, la que más sabe, pero a la que nadie le hace caso. Entonces tenemos que impulsar la soberanía digital, eso es fundamental, porque países como México y como todo el mundo está tributándole a los imperios, a los poderes económicos centrales a través de Airbnb, Uber Eats, todas estas plataformas tienen un centro y llevan una comisión. Igual los sistemas financieros de pago. Esa es la gran disputa que está ahorita entre Rusia, China y Estados Unidos. La centralidad del dólar y del sistema de compensación de pagos de todo el mundo. Es muy sencillo. Yo voy con mis dolaritos, con mis pesos, los cambio en dólares, voy a la India, yo trabajé en México, voy a la India, le compro un artesano, pero como lo hago con mi tarjeta de crédito, pasa por un swap de Estados Unidos y ellos se dan una comisión. Los sistemas digitales, cuando a mí me comisionaron al campeonato de fútbol en Moscú para apoyar ahí a los que perdieran pasaportes, los que se enfermaran y todo eso, no había hoteles. Intenté por Airbnb, eran 10 días los que me estaban comisionando. La pura comisión de Airbnb era más de $500. Nada más por formular la plataforma. Obviamente estaba todo súper elevado. Entonces, lo de los taxis, la movilidad, es decir, hemos dejado que nuestros trabajadores que heredaron una concesión por familia o que la compraron con grandes sacrificios, trabajando, se los rifaron en el mejor de los casos, pues no los hemos hecho entender de que tienen que entrar a esta modernidad, porque de lo contrario, pues una compañía que tuvo la habilidad y la visión formuló una plataforma muy interesante, muy eficiente, que no la puedes decir que simplemente condenarle y decirle no, pues tienes que entrarle, tienes que modernizarlos a ellos para que se pongan al nivel de competitividad, porque ellos tienen una enorme ventaja, ellos no invierten en tu carro, no invierten en tu capacitación, no invierten en nada, simplemente rastrear. Entonces, la soberanía ya no más es energética, es fundamental la energía porque es lo que mueve la economía. Pero las plataformas son fundamentales y se están desarrollando plataformas para muchas cosas. Sí, ustedes saben que, por ejemplo, ya ahorita uno por redes o por una plataforma puede decir: voy a Tlaltenango, ¿quién quiere ride para que me ayude a compartir los gastos de gasolina? O vamos a Europa, vamos juntos, en fin. Son plataformas que llegaron para quedarse. Entonces, tenemos que entrarle a eso en serio, de tratar, no decir de que vamos a competir con Uber a nivel internacional, no. Preservar nuestro mercado, ¿sí? Si vamos a entrar, por ejemplo, al turismo, estamos anclados en una pinche visión del turismo de playa, de irte a exponer en el sol, de bañarte y de la borrachera. Yo aprendí, por ejemplo, en la Unión Soviética, las grandes cosas. Creo que Raimundo, tú tuviste la oportunidad de ir a Crimea, lo que era el concepto de los famosos sanatorios. Es decir, que, por ejemplo, una de las prestaciones que se
plantearan obtener los sindicatos, sea no simplemente el salario, sino, a ver, los mejores trabajadores, el patrón se compromete a mandarnos a un sanatorio de descanso donde recuperen su salud en trabajos tan dañinos como las minas, en fin. El turismo social no lo hemos aprovechado, ni siquiera con la infraestructura que ya tuvimos. Esa propuesta fue otra vez, de hacer un análisis de las curvas de altibajos, de la ocupación, de la infraestructura que se tiene, privada, pública, lo que tú quieras, y ver dónde hay bajos y llegar a acuerdos para el turismo social de las comunidades, de los pueblos, de los estados, para conocer nuestro país, porque no conocemos nuestro país. Yo no lo conozco. O sea, si me dicen que en nuestros pueblos mágicos no conozco el sureste, muchas cosas. Entonces, todo ese potencial no lo estamos aprovechando. Entonces, son cosas muy sencillas, que no tienes que invertirle, tienes que imaginar para generar ese tipo de cosas. Pero esto está en el campo de lo cultural también, de irle poniendo un valor en la mente de la gente de que el descanso es una necesidad humana. El descanso, la rehabilitación, el curarte, el estar sano para emprender tu tarea profesional, para estar bien con los tuyos, y que también a largo plazo fortalece y elimina o reduce los gastos de la atención de urgencia en el sistema médico que tenemos, ¿no? El tema de las cooperativas, este gobierno nunca yo no he escuchado absolutamente nada, porque ya sea cooperativas no solamente de producción, cooperativas de consumo. Es decir, ¿de qué manera nosotros hacemos rendir ahorita con todas las redes sociales que tenemos? ¿Cómo hacemos llegar que el productor me surta directamente a mí y evitar los intermediarios de Walmart, por ejemplo? O sea, ustedes saben los conceptos, por ejemplo, de Costco, ellos no invierten prácticamente nada, y a veces ni siquiera en el local que están. Es un sistema simplemente de cómo opera. Es decir, ellos llegan, ponen en un lugar o rentan un gran nave y organizan un sistema en el que se acercan muchos proveedores y eligen los que consideran que tienen calidad, le cobran a usted su membresía y ellos no invierten en comprar las mercancías. Ellos dicen, tú vas a vender aquí como ¿cómo era? Concesión, ¿no? Yo, si me regresan la mitad por ciento de tus productos, te lo regreso y nada más te voy a pagar una vez que se vendan, ni siquiera invierto capital. Bueno, ese tipo de conceptos, ¿por qué no los hacemos sociales? O sea, el capitalismo está innovando mucho y ni siquiera somos capaces de agarrar esas innovaciones y darles un enfoque social, de apoyo, de protección social. Entonces nos hemos dejado ir en el que pues tienes que entrarle a esta carrera y matarte, embellecer tu vida porque no quieres ser un loser. Y nadie es tu posible camarada, tu posible apoyo, porque todo el mundo te va a bregar. Entonces estamos en una cultura muy depredadora de la vida y de la convivencia humana realmente. Por eso pues, la violencia y todo lo que tenemos, ¿sí? El tema de la movilidad es un territorio donde podemos cambiar al país. Yo les comentaba aquí en Puerto que acabo de atravesar Guadalajara, son 3 horas en autobús para atravesarlo, y si se atraviesa una lluviecita, válgame Dios, ¿cómo vive la gente aquí? Yo realmente me da pena cómo hipotecas e envileces tu vida en la movilidad. ¿Por qué? Porque no hay ninguna innovación nuestra de decir, no. Yo les decía la vez pasada en la presentación de mi libro, aquí con el tema del segundo piso, la izquierda ni siquiera se pregunta. El modelo que estamos impulsando desde con Monreal, desde antes, es el modelo típico americano. Dales a tus empleados del gobierno del estado, yo me pongo de acuerdo, me das una mochada al concesionario, yo les voy a dar crédito y tú vas a vender 500, aunque no les dé para la vivienda, pero para carros. Está saturado Zacatecas. Ya tenemos tecnologías para en las subidas y en las bajadas, patinetas eléctricas, hay que crear esa infraestructura. Entonces, ahí tenemos para el desarrollo enormemente, sin siquiera ponernos a pensar en que nos van a cuestionar de que somos socialistas nostálgicos y estamos mirando hacia el pasado. Apoyémonos en las propias innovaciones del capitalismo, pero démosle un sentido social. Yo eso es lo que propongo. Muchas gracias. Bueno, sí, no es necesario que los títulos, porque a veces uno no los desquita, dicen que hay muchas obras sobre esto, ¿no? Bueno, sobre el tema.
nos debe animar o estimular el movimiento de la izquierda en Europa, aunque no sea una izquierda que nos viene, porque la izquierda, decía yo, fíjense, ¿cómo empezó? Empezó en Francia. El rey preguntó: los que estén de acuerdo con que haya monarquía estricta o monarquía parlamentaria. Los que quieren monarquía parlamentaria, pónganse a la izquierda, y los otros a la derecha. Ahí empezó. Y ya empezó, pero siempre ha cambiado de objetivos. Entonces ahorita tenemos que definir nuestros nuevos objetivos. Y es un tema que yo no he visto abordar realmente. Entonces yo no quiero que me llamen maestro ni doctor, porque primero hay que demostrarlo, ¿no? Porque lo doctor no quita lo pendejo, eso lo hemos visto a diestra y siniestra. Entonces no es necesario. Si quieren, soy José Luis, soy Luis Pineda, así de fácil. Tenemos que estar contentos, sí, pero no ilusionados, porque los problemas son muy graves, ¿eh? Fíjense, en los últimos 10 años subimos en el mundo 1.000 millones de habitantes. En los anteriores 11 años, 1.000 millones de habitantes. Entonces fue descendiendo, primero en 13 años 1.000 millones, luego en 12, luego en 11. Ahora en 9 años vamos a tener 1.000 millones más en el mundo, que todos quieren comer, todos quieren, indudablemente, nadie quiere morirse, todos quieren casa, carro, departamento, hijos, y este mundo es limitado. Entonces es el problema fundamental, la expansión demográfica, y eso nadie lo está abordando. Yo lo conozco porque cuando yo empecé en estos asuntos, por azares del destino que les podría contar, a interesarme por la geopolítica y los problemas internacionales, pues lo vi en mi escuela de estudio, en 2 seminarios muy interesantes que tuve. El primero en Moscú, en tiempos de Gorbachov, que realmente la gente laboraba, y tenía con cuadros, con especialistas políticos de muy alto nivel. Bueno, entonces ahí empecé a ver los problemas globales, y ese es el esencial. Pero entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues estudiar. Y si yo, que soy ingeniero, que en fin, que he estado por el lado de las ciencias, tengo un cierto manejo arriba de la media de los problemas económicos, sociales, en fin, pues todo el mundo lo debiera de hacer. ¿De dónde salí yo? De una escuela, empezamos en una escuela de cuadros. En tiempos del Partido Comunista estudiábamos, teníamos reuniones de célula para estudiar problemas. Eso era fundamental, las escuelas de cuadros. A Morena le hace falta una escuela de cuadros, y a todos los partidos. Ahí hay que empezar a reconocer los problemas, porque las cosas no pueden salir de manera espontánea. El preocuparse por estas cosas, no. Esa es una de las cosas que a mí me parece fundamental. Hay problemas sensibles, muy sensibles. Hace años, cuando todavía estaba yo antes de la pandemia, un 10 de mayo bajaba yo por la Almobrera y vi que salían de la ceremonia del Día de las Madres, y las madres eran puras niñas de 6, 17 años, 15, con su niño de la mano y el celular en la otra. Esa es nuestra realidad en México. En otros países es diferente. En Europa, ¿cómo están las cosas? Allá el problema es de que esta situación que nos describió muy bien Atanasio, de que los dos tienen que trabajar y ya nomás hay un hijo, y en fin, ¿no? Entonces las tasas de natalidad ya son 0. En pocos años ya no va a haber quien sustituya los trabajos. Su problema es otro, nuestro problema es uno. Y entonces políticas de natalidad, pues yo no las veo difundidas aquí en México. De educación, de los problemas sensibles que nos decía Atanasio. Y esos alguien los tiene que estudiar y hacer políticas, hacer propuestas políticas.
Y eso es lo que no vemos. Entonces, me pidieron 5 cosas, por lo pronto puedo improvisar esas, y es muy, muy importante la formación ideológica. Yo diría que esa es la central. Llamémoslo como lo llaman, lo podemos llamar de derecha, de ultraderecha, de centro, y también hay conservadores en la izquierda, y hay conservadores en Morena. Yo soy conservador. En Morena, gente que está ahí por el hueso y que no tiene que aportar, y vemos las iniciativas de ley que le dieron un poquito de cambio a este país. ¿De quién fueron? De los legisladores. ¿Cuántos son los legisladores? ¿500 y qué? 500 diputados. ¿Cuántas propuestas de ley hicieron los legisladores completas? Ninguna. Los diputados de Morena, el PT y los Verdes defendieron y apoyaron las de López Obrador. Pero quiere decir que solo una persona en este país tuvo una visión de Estado, sin sacarlo, estoy de acuerdo, sin sacarlo del liberalismo. García Zamora dice, eran 2 propuestas de liberalismo, una liberalismo asistencialista y otro salvaje, algo así. Pero hay otra. Entonces no tenemos más. ¿Qué podemos hacer mientras? Pues el asistencialista, y para eso sí hay un margen de maniobra importante por algunos años, pero tenemos que educar a la sociedad, al mundo entero, de que el mundo es finito y no podemos seguir aspirando a lo mismo, y tal vez tengamos que regresar, porque bueno, para mí uno de mis áreas de estudio es eso, el problema de los cambios climáticos, su origen, en fin, los gases de efecto invernadero, en fin. Ya las nuevas generaciones no podrán darse el lujo que nos damos nosotros. Las nuevas generaciones, ya los jóvenes de 30 años, 35, ya lo saben, que no van a tener una casa como la de sus padres, que no van a tener un carro como el de sus padres, que van a tener de ahí para abajo, porque no hay para todos. Y entonces esto que se ha endurecido el sistema económico es una causa. En ratos pienso, es un tema de analizar, que si el capital financiero no estará haciendo eso, impidiendo que el dinero circule tanto. Porque si circula más, se necesita más producción. La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad.